Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a un nuevo vivo de Camión Argentino. Mi nombre es Esteban de León. En esta ocasión, casi un año después del primer vivo que tuvimos con Gustavo Feder, editor de Autohistoria, tendremos un nuevo vivo, en este caso para hablar de una temática muy interesante. Aquí ya se ha unido Gustavo Feder. Así que ya ahora lo estamos invitando. A ver, se está sumando. Muy buenas noches, Ahora, Osvaldo. ¿cómo te va, Esteban? Gusto saludarte, verte. Hacía tiempo, ¿no? Que no. Me estaba fijando, sabes que casualmente, Un año. cuando. Exacto, cuando me puse a armar el flyer en la tarde de ayer, que obviamente tomé el anterior como punto de referencia, vi que justo el 8 de agosto, ¿no? Hicimos nuestro primer vivo, en aquella oportunidad, con una temática que creo que fue interesante, a la gente le gustó mucho, les pareció compatible, sobre los clásicos fierreros, ¿no? Si el Falcon era el 1114 de los autos y si el 1114 era el, el Falcon de los camiones, ¿no? Creo que fue un punto interesante para debatir. La Así que verdad que bueno, sí. siempre nos quedó pendiente cuando hacemos otro vivo y la verdad que las actividades de cada uno hace que lo vayamos posponiendo, pero acá estamos. Así que este, hablando de fierros. Sí, la verdad que sí. Justo un año era lo que te iba a decir. No pudo tocar un mejor día y una mejor noche, por lo menos muy agradable por acá, por estos pagos. Así que Sí. bueno, pizza y cerveza es ideal con esta temperatura, así que tenemos una temática muy interesante, todavía no somos mucha gente, somos muy pocos, así que vamos a aprovechar a saludar al staff de Camión Argentino, a Silvia, Dale, vamos a empezar con las mujeres, a por supuesto. Matías, un saludo a Matías en Entre Ríos, y bueno, y a Emiliano Por supuesto, Pastarelli. claro. Así que bueno, Colaboradores, también muchos de ellos colaboradores de Autohistoria, ¿no? Cuando sí. incluimos en la revista y en otras publicaciones la parte de camiones que completan la historia nuestra, ¿no? Así que, bueno, ¿y cómo viene Camino Argentino? Veo que sigue creciendo notoriamente, ¿no? Sobre Sí, todo el sitio de Facebook. el Facebook viene la verdad que muy bien. Superamos los 36.000 me gusta en el Facebook de Wow, Camino Argentino, con mucho muy esfuerzo, bien. ¿no? El Twitter viene un poquito atrasado por ahí, todavía no tiene algunas inversiones, por ahí habría que invertir un poquito más de tiempo y de material. Y bueno, el blog está actualizado a la fecha para quienes quieran entrar, que es caminoargentino.blogspot.com, que acá atrás se puede ver en un banner un poquito precario, Ah, ¿no? bien. Sí, sí, Atado con sí. alambre, ¿viste? Bueno, tiene que aguantar una hora que no se nos caiga antes de terminar la transmisión. Y vamos a ver si la física nos ayuda, ¿viste? Que con la física no se jode. Así que bueno. Eh, bueno, entró Héctor Carro, vamos a saludarlo a Saludos Héctor. a todos. Y bueno, Estorino, María también, Gabriela, María eh, eh, Gabriela Lucy, que estaba ahí también compartiendo con nosotros. Así que y a todos los amigos que se van sumando, les damos la bienvenida para conocer un poquito más, en este caso, de una temática muy puntual, ¿no? Muy específica, que son, yo creo que sería interesante, porque a veces uno cuando habla de estos temas, damos por sentado que todos tienen claro de dónde viene la temática, ¿no? Por dónde sí, pasa. Cuando hablamos, algo que te va a vos te va a resultar absolutamente obvio, ¿no? Cómo definimos un camión, en especial para diferenciarlo de otros vehículos de transporte de carga como son
las camionetas, ¿no? Yo el otro día te consultaba a raíz del proyecto de Sanela, del Z-Track, que se presentó hace semanas, de cómo incluirlo en el sitio, ¿no? Porque uno tiene, ahí se incorporó Mauricio Buldane, le damos la bienvenida, uno tiene la duda de estos vehículos de carga, ¿sí? Si son camiones o son pickups, porque la línea divisoria no siempre es tan estricta, ¿no? Y bueno, vos me comentabas algo, pero estaría bueno que, ya que sos el especialista en camiones en esta oportunidad, que lo puedas aclarar un poquito, porque me han preguntado en el Facebook si veíamos a tal o cual vehículo, y yo en algunos casos aclaré que no, porque era una pickup. Y entre el camión liviano y la pickup hay una diferencia que por ahí no todos lo tienen claro y estaría bueno aclararlo de entrada para que no haya dudas de qué cosas vamos a ver, ¿no? En este ratito que estamos charlando. Bien, el vivo de hoy lo que va a hacer es de camiones livianos y sus derivados de marcas argentinas. Una temática muy poco abordada, a veces subestimada, que por ahí lo vemos en las calles todos los días, pero que creo que merecía un lugar, especialmente porque a veces ya iremos difundiendo bien qué marcas sí y qué marcas quedan a un lado debido a la temática, ¿no?, que se va a desarrollar. Entonces creí oportuno cuando te hice esta propuesta, ¿no?, de que podamos hablar un poquito de esto y también un poco de, por ahí un poco arbitrario, ¿no?, pero de qué es un camión liviano y por ahí qué no lo es. Por lo menos en Bueno, camiones. Sí. acá, perdón, justo tenemos una consulta de Mauricio Uldane, ¿no? Que nos dice si la RAM, esta marca del grupo Chrysler, FSA, bueno, ahora Stellantis, Sí. la podemos considerar un camión liviano. Y aprovecho para darle la bienvenida a Gabriela Tenner, que se sumó también al grupo de gente que nos está siguiendo. Perdón que te interrumpa el hilo de la argumentación, pero me parece que está bueno ir al punto de cómo diferenciamos un camión liviano de una pickup. Mira, por lo menos por ahí es a veces un poquito difusa la división, ¿no? Porque, a ver, en el caso del camión argentino es un poco arbitrario, pero a partir de cierto tonelaje o cierto peso y con algunas características técnicas, como por ejemplo un eje trasero con ruedas duales y también con un cierto tipo de motor y de transmisión, ya lo podemos considerar como camiones. Por ahí por debajo, como por ahí nos pasa con las Sprinter, algunas versiones de Transit, o incluso con lo que es RAM, como preguntaba Mauricio, es difícil calificarlo como camión o como una camioneta, si se puede decir vulgarmente inflada, ¿no? Pero en el caso de RAM, al tener, hay algunas versiones que por ahí no vienen a este país, que tienen duales, se la podría considerar como un camión liviano, ya que aunque no es el tópico o no va a estar incluido en esta charla, la serie F de Ford, a partir de la F250, contaba con la opción de tener ruedas simples atrás o ruedas duales, pero por lo menos un camión liviano tiene que tener el aspecto de un camión, no tanto de una camioneta, aunque hacemos la salvedad con la serie F de Ford, y por ahí también se podría hacer la salvedad cuando existía la serie C de Chevrolet y la D de Dodge, entre otros. Acá nos vamos a centrar un poco en lo que es camiones livianos, por eso un poquito se puede hablar de lo del Sanela, sería un utilitario, ¿no? Porque sin extendernos demasiado y para entrar un poquito en la temática de lo que vamos a desarrollar, tiene algunas cosas que dentro del layout o la disposición mecánica que pueden ser compatibles con un camión, pero también tiene mucho de furgón recortado, de pick-up, de camioneta liviana y de auto, ¿no? Porque si tenemos en cuenta que tiene un motor 1.2 nafta, no tiene duales atrás, es como que te queda... Sí.
un poquito chico, ¿no? Sí, digamos que hay muchos grises en la forma de definir. Eh, Porque ahí vos mencionabas, fíjate cuántas configuraciones. Vos recién hablabas de aspecto de camión. Cuando uno habla de aspecto de camión, además de las duales, que vendría a ser casi como algo eh, que define claramente un límite preciso, también el camión tiene el chasis detrás de la cabina sin libre, ¿no? Como para que se lo pueda Encarrozable. carrozar o lo que la función para la cual fue adquirida, ¿no? Por la empresa que lo va a usar en su flota. Mientras cuando hablamos de camioneta, bueno, tenemos una caja de carga, claramente, y el caso de los furgones, tenemos una caja cerrada, totalmente cerrada, hermética, ¿no? Pero bueno, se puede dar en un caso puntual que se combinen estas variables y nos deje un poco a mitad de camino de todo eso. Pero a lo fin de lo que nosotros vamos a encarar en esta charla, eh, queda prácticamente definido o claro que vamos a hablar de vehículos con camiones porque tienen ruedas duales, ¿sí? Y con el chasis detrás de la cabina liberado como para darle distintos tipos de funciones según el transporte para el cual haya sido pensado, ¿no? Así que esto creo Sí. que aclara un poquito el punto de lo que vamos a ver para que quienes nos están siguiendo ahora sepan por dónde va la charla y no tengan expectativa de, bueno, que hablemos de la F100 o de algún otro vehículo que por ahí en otro No, momento podríamos en ese, desarrollarlo, ¿no? Pero no. sí. Y el otro punto que me parece importante aclarar, ya que quedó definido qué es un camión en relación a qué es una pickup, ¿de qué hablamos cuando hablamos de camiones livianos, ¿no? O sea, ¿dónde los vamos a acotar respecto a lo que vendría a ser un camión de carga mediana o un camión pesado, ¿sí? Que obviamente tendrá que ver con sus capacidades de carga? Y bueno, acá estaría bueno que nos cuentes un poco cuáles serían los alcances del camión liviano que veremos ahora. Bueno, en el caso del camión liviano, como también su derivado, el minibús o un bus liviano también, estaría en lo que es capacidades de carga, mientras saludamos a Alejo Gómez, que es un colega y un amigo de la facultad, estaría entre los 4 toneladas y entre las 10, 11 toneladas aproximadamente. Ya de ahí para arriba sería un camión mediano, y de las 4 toneladas para abajo sería ya, no tengo una pick-up, pero sí una pick-up grande o por ahí un utilitario grande. Pero bueno, respecto a eso, también hay algunas condiciones, por ejemplo, la diferencia que te decía entre Sprinter y Transit con lo que es Iveco Daily, que Iveco Daily, cuando tuviera de Fiat, nació ya con una idea de camión liviano, muy distinto a lo que era, por ejemplo, algo similar, que todas esas cosas no las habíamos podido conocer, que era la Ducato. O sea, se nace ya, mejor dicho, se tiene una idea desde el primer momento, desde que es proyecto, de que sea camión y no un utilitario grande. Así que la idea también es que tenga una transmisión que sea un poco más de lo que es una pick-up, que no sé si puede llegar a ser la de un camión mediano, y un motor al menos de entre 4 o 5 cilindros, preferentemente diésel, ¿no? Después veremos en alguna marca de origen nacional que también ha equipado motores nafteros, y haremos un punto seguido con lo que es la parte mecánica, ¿no? Que bueno, justo Emiliano Pasarelli se une al vivo, así que ya lo saludamos. Bienvenido, Emiliano. Claro. Bien, hechas estas aclaraciones, entonces podemos eh, desarrollar un poquito más el tema. Habíamos armado un listadito de los vehículos más emblemáticos que van a formar parte de la charla. Yo lo que estaba viendo cuando empezamos a tirar los nombres, que básicamente responden a etapas muy particulares de la historia de nuestra industria automotriz, ¿no? Eh, Porque por un lado tenemos que entender que la producción de estos vehículos
cuando estamos hablando, y este es el último tema que nos faltó aclarar, de marcas nacionales, ¿no? O sea, de vehículos Sí, eh, que no solo se produjeron acá, sino que han tenido algún tipo de desarrollo local por empresas nacionales que en muchos casos han tomado licencias de marcas extranjeras y las han evolucionado, ¿no? O han sido versiones mejoradas de vehículos que originalmente tenían algún otro tipo de características. Pero digamos que fueron factibles esas producciones en un momento histórico muy particular de la industria argentina, que fueron, por un lado, la década del 60 y 70 fines, ¿no? Hasta que se abre la importación por primera vez. Ahí tenemos algunos vehículos muy puntuales, a grandes rasgos, o la marca que más se ha destacado en esa etapa histórica fue IME, ¿no? Esta empresa que es continuidad de lo que fue IAME, DINFIA, o sea, Industrias Mecánicas del Estado, con su reconocida marca rastrojero, ¿no? Que va a desarrollar los frontales, ¿sí? sí, Tanto el frontalito, el F71, como toda una gama de camiones más grandes, que han tenido distintas denominaciones en la medida en que fue evolucionando, cambiando. Vos hablabas de las mecánicas, ¿no? Las motorizaciones o las transmisiones, ¿no? Estos vehículos, digamos, se enmarcan en una Argentina que tenía una industria protegida, sin competencia con el exterior, con en algunos casos, estoy pensando en los frontales de IME, prácticamente sin competencia localmente, ¿no? En aquellos sí, años. que en realidad tenía una competencia que era un poco llamativa, que era Borgward, en los primeros años de los 60, que por ahí no llegaron a competir del todo, pero después Borgward le cedió el corazón, si se puede decir así, a lo que fue todo lo de IME. Sí, 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 ya estamos hablando del recordado B611, ¿no? Que Sí, fue el que le dio el cuerpo a una gran variedad de, acá está nombrando Emiliano, el M81, el M91, eh, y el el, SM81, tenés SM81, tenés también ahí ya te digo, F81, y esos serían con duales, porque después estaba un diseño a partir de Autounión que tenía ruedas simples y este queda fuera. Pero concretamente, en cuanto a modelos, tenés el M91, el SM81, el F81 y después el modelo con ruedas simples, que era ya de origen Autounión, porque en algún momento de la década del 60, en el año 69, se hace cargo brevemente de la planta. sí, ahí estamos hablando del F71, ¿no? El que le llamaban el frontalito, Sí, que acá lo que menciona Emiliano. lo comenta Emiliano, muy bien, y que, digamos, coincide con el cierre de Industria Automotriz Santa Fe, que fue en el 69. Esa línea de utilitarios había nacido a comienzos del año 69 y después la situación económica tan compleja de esta, también una empresa argentina, Industria Automotriz Santa Fe, no pudo sostenerse, y cuando cierra la producción a fines de ese año, IME, que era una empresa estatal, ¿sí? Adquiere la matricería y el herramental y lo relanza con su marca propia, el rastrojero, pero con motores diésel, ¿no? Porque estamos, valga aclarar que los modelos de Auto Unión tenían los recordados motores de 2 tiempos y 3 cilindros que equipaban también al sedán Auto Unión durante la década del 60, ¿no? Particularmente es interesante el Borgward B611 porque, bueno, nace como un camión naftero que también tiene su versión diésel, ¿no? El D4M, el motor este que equipó a tantos rastrojeros, y que tal vez haya sido la carrocería o el camión, porque el chasis se ha mantenido con pocos cambios, que más vida tuvo, ¿no? A lo largo de la historia. Que tuvo, Tuvo, si no sí, recuerdo, varias 4 más. reencarnaciones tuvo.
Exactamente, varias reencarnaciones. De B611 después pasó a ser en un momento JIT frontal, ¿no? Recordemos que hubo una etapa muy breve de la historia, algo muy curioso, que fue cuando ICA, con esta necesidad de expandir su oferta de vehículos y consolidar el liderazgo en el mercado local, lo fabrica en su planta de Montechincolo, que ha sido la planta de Siam, ¿no? Estos cruces tan curiosos que se dieron en aquellos años, ¿no? O sea, ICA por un lado necesitaba un sedán mediano para competir contra los europeos, ¿no? Contra Peugeot, contra Fiat, y entonces compra la planta de Montechingolo. Y en esa planta se va a fabricar el Jeep frontal, que era el B611 con la marca ICA y algún detalle especial, ¿no? Pero eso fue meses, no tuvo Sí, continuidad, ¿no? sí, su denominación era Jeep Diesel. Tenía una denominación particular. Así que vamos a agregar a Emiliano Pasarelli, porque en realidad tendríamos que ser tres. Vale. Así que, Y bueno, se suma con todo gusto. míralo. Dale, Ahí, Emiliano, bienvenido. Buenas noches a todos. buenas ¿Cómo va? noches. ¿Bien? Todo bien, todo Bueno, bien. bueno, gracias por sumarte. Este, Ahora así ustedes. que, así que bueno, yo creo que este camión, cada vez que lo veo en sus diferentes marcas, me da esa sensación, ¿no? Como un camión de 4 vidas, ¿no? Porque bueno, recién hablamos entonces de la breve etapa en manos de ICA. Después viene la de IME que recién hablamos, que fue bastante extensa, una década hasta el cierre de IME. Y por último, ya en una etapa distinta del historial automotriz nuestro, reaparece como Rankel, ¿no? En el año 89, de la mano de Massey Sí. Ferguson, Hay y ahí una tienes un... etapa, sí, hay una etapa intermedia entre el Lo pasa remate Q, dice. de lo de ICA, perdón, de lo de IME y lo de Rankel, que es de Massey Ferguson, que vamos a hablar más adelante, que es una empresa la cual vos, Gustavo, sabés muy bien, hay algunas personas que no quisieron colaborar, que es la etapa de los Q y se pase en la zona Al de revés. Villa Gobernador Galvez. Hay algunos Sí, sí. sucesores que quedaron, pero bueno, no quisieron hablar. Fue un poquito complicada esa etapa para hablar brevemente, porque ellos se hacen cargo de todo el herramental. Se podría hablar que lo armaron en kits con las pocas piezas que había, y además también, bueno, la versión Omnibus tuvo por ahí una pequeña participación, además de la versión camión, y a mediados del 85, 86 desaparece porque no solamente no le había quedado la parte de concesionarios y de servicios técnicos, sino que al ser un emprendimiento muy chiquito y de una ciudad que por ahí era pujante, era importante, como Villa Gobernador Galvez, no tenía la capacidad de por ahí poder montar una industria. O sea, ellos trabajaron con lo poco que quedaba, además del herramental, de piezas que han heredado tanto sea de la pick-up, del rastrojero pick-up, como del frontal. Así que quería hacer esa pequeña salvedad, por eso fue publicado hace poco en la revista Autohistoria Digital. Sí, No, y claro. también otra cosa es que nunca fue reconocida como terminal por ADEFA. Todos los vehículos tenían que ser registrados como armados fuera de fábrica. Sí, incluso en Rankel Nunca también. recibieron el nombramiento de terminal. Sí, en la parte más en Ferguson también, que eso no me quiero adelantar, Claro. pero la parte más en Ferguson también era AFF y por una empresa de San Juan que era Imetal, pero también un poquito con el apoyo de Massey Ferguson, que estaba instalada en Granadero Baigorria, que si uno ve los folletos de época, todas las fotos son sacadas en lo que es el parque o en la parte de delante de la planta de Granadero Baigorria. Así que no era tampoco muy sanjuanino que digamos, era más bien de este lado, digamos rosarino. Claro. Sí, sí, y como bien comentabas, no se trató de una verdadera producción industrial, sino que se Claro, hizo más que nada un armado con componentes que habían quedado de la vieja IME. Inclusive algunos motores se tuvieron que importar de Uruguay, ¿no? Porque no había una cantidad de stock, un stock suficiente como
el montaje, y también fue muy larga la gestión, ¿no? Porque hay que pensar que para producir cualquier cosa, por lo menos en aquellos tiempos, bueno, y hoy también, necesita la aprobación de Secretaría de Industria, ¿no? Que son trámites engorrosos, no exentos de los lobbies de las grandes marcas y demás, por lo tanto el proyecto tuvo una demora muy importante, pero lo que ocurre en general en estos casos, cuando son empresas de capital nacional, carecen de la espalda financiera como para poder hacer un proyecto verdaderamente industrial, ¿no? Se parte, digamos, de una situación a priori favorable, que es encontrarte con un stock de repuestos o de partes, hacer el armado, pero después montar una verdadera fábrica es otra historia, ¿no? Pero bueno, forma parte de lo que nos ha ocurrido. Claro, acá comenta Mauricio, Motores Indenor de la filial que tenía IME en Uruguay, ¿no? Pero yo creo que está bueno destacar que estas experiencias, y de otras que ahora vamos a hablar también, fueron posibles en momentos donde la economía argentina estaba cerrada, ¿sí? Donde no había rivales del exterior que pudieran aportar soluciones de diseño y de tecnología mucho más contemporáneas, y por lo tanto estos camiones encontraron en su momento un espacio como para estar presentes. No le quito mérito, sino simplemente entender en qué contexto histórico es que se fueron desarrollando, ¿no? El Rankel y el LGP ya fueron en los 80, pero el Rankel ya a fines de la década del 80, con un proceso complejo en nuestro país, hiperinflacionario y demás, y con la llegada nuevamente de una etapa de apertura de importaciones que hubiese dejado claramente fuera de todo tipo de posibilidad de competir con camiones de origen oriental, por ejemplo, con tecnologías muy superiores, ¿no?, a lo que se hacía acá. Sí, incluso... Igualmente, sí, dale, Emiliano, dale vos. Quería hacer una salvedad con el tema de la apertura de importación en los 90. Ese segmento, ese nicho particular de camiones, supongamos que a partir del 95 fue donde más se vieron afectados por los asiáticos, pero se defendió bastante bien, a tal punto de que, por ejemplo, se logró el acuerdo de Agrale con Deus para producirlo localmente, que hubiese sido mucho más fácil importarlo de Brasil entero, como estaba con el motor MWM. Exacto, ahí está mostrando el afiche Esteban. Sin embargo, a pesar de todo eso, se decidió fabricarlo acá, importar las cabinas, un proceso de industrialización también bastante complicado, recurriendo a una tecnología por ahí un poco antigua. El motor Deus estaba recontra aprobado y era algo ya bastante pasado para lo que venía siendo por lo menos el mismo modelo en Uruguay, en Brasil, pero se venía defendiendo bastante y no en vano. Ahí había intereses muy fuertes, recordemos, por parte de Ford con su 350, que la producían localmente. Entonces, me parece que ese segmento particular de hasta 3.500 kilos se defendió bastante, por lo menos mientras Ford tuvo la intención de seguir manteniendo la producción de la 350 y de la 400 o de la 4000. Ya después, una vez que Ford empezó a traer el modelo de Brasil, ahí Ford se abrió todo y se abrió el juego a los camiones asiáticos que desparramaron marcas por todos lados. Claro. Sí, Sí. incluso... sí. ¿Cómo lo ven ustedes como especialistas de camiones, que una marca nacional le pueda hacer frente a los chinos? Sin ponerse a hacer camiones, en el caso de Zanella, ¿no? Es difícil. Si querés empiezo yo. La verdad que es muy difícil porque no solamente por cuestiones de escala y de ingeniería, sino que también porque los chinos están en todos lados. O sea, recordamos la nota de, bueno, otra vez citar a la revista Autohistoria Digital, en la cual escribí acerca de la primera incursión industrial, entre muchas comillas, de algún capital chino, como era la Chang'an, en Altagracia, en Córdoba. Estamos hablando de segunda mitad de los 90, así que imagínense lo que sería ahora, ¿no? Todavía no han hecho por ahí pata ancha en lo que es vehículos incluso de pasajeros, ¿no? Pero creo que con el tiempo se van a ir afianzando. Todavía tenemos un mercado que, a diferencia por ahí de Uruguay, que es mucho más abierto, y Emiliano nos lo va a poder decir mejor,
todavía no estamos muy receptivos a eso y tenemos algunas empresas que por ahí quedan fuera de este vivo, tradicionales, ¿no? Como Toyota y con Hino, Mercedes-Benz, Agrale misma, radicada en Mercedes desde hace tiempo, entre otras. Incluso también se podría hablar de los livianos de Volkswagen y de Iveco, que otra vez está volviendo.